Este vídeo se trata del acortamiento de los músculos y las fascias. ¿Existen realmente los acortamientos? Y si existen, ¿qué nos hacen? ¿Son peligrosos? ¿Cómo podemos solucionarlo? Aclararemos todo esto. Las personas que han estado en contacto con este término sienten incertidumbre, ya que escuchan opiniones en todas partes. Hoy aclararemos todo esto para que sepas con certeza de qué se trata, qué te hace y cómo puedes liberarte de ello. Lo que tenemos que aclarar desde el principio es, ¿existe realmente el acortamiento de músculos y fascias? Yo siempre soy una persona muy pragmática. Tumbo boca abajo a alguien que ya no es muy joven, quizá de 30 años para arriba, e intento llevarle el talón a los glúteos cuando está tumbado boca abajo. Pocas personas lo logran. En algún punto ya no pueden avanzar. Mira esto. En algún lugar en el camino hacia el trasero, generalmente aquí, en un ángulo de 90 grados, notarás que ya no puede continuar. Y se podría debatir por qué ya no avanza. Solo diré que aquí adelante hay algo que es demasiado corto. Y no es que algo o alguien nos haya cortado los músculos y fascias. Y estas afirmaciones de aquellos que dicen, sí, está científicamente claro que los músculos no pueden acortarse. Pues bueno, no se trata de ser demasiado meticuloso, se trata solo de entender por qué el talón ya no alcanza al trasero. La razón tan solo es el desgaste de la rodilla, y lo llamamos acortamiento. Se trata de eso solamente. Sabemos de qué se trata. El músculo tiene demasiada tensión y por eso no cede. La fascia está enredada y por eso no cede. Quizás también influya la cubierta. No importa la razón, lo llamamos acortado, porque ya no puede estirarse. Y si has observado esta prueba en posición boca abajo con el talón hacia el glúteo en varias personas, notarás que en algunas de ellas es bastante fuerte lo que de repente aparece como resistencia, en donde la flexibilidad se va perdiendo hasta desaparecer por completo, y en otros es un poco más suave. Ahí hay una zona donde se vuelve más difícil. Depende totalmente de cómo estén entrenadas las fascias y los músculos. Pero lo importante es que cada vez es más corto. Y lo que queremos aclarar ahora es la pregunta más importante. ¿Por qué nos acortamos? ¿Y por qué aumenta la tensión y disminuye nuestra flexibilidad? Mira, todo nuestro cuerpo tiene un montón de articulaciones. Contando las más pequeñas son más de 100. Cada articulación del cuerpo humano tiene un rango de movimiento específico y fijo. Por eso, ahora, vamos a enfocarnos en observar la cadera como ejemplo claro para demostrar esto. Pero lo que vamos a mostrar a continuación se aplica a todas las articulaciones del cuerpo. La articulación de la cadera es una articulación que está bastante bien guiada porque la cabeza está en la cavidad, pero también tiene una red de ligamentos que impide ciertos movimientos, pero hay ciertas flexibilidades que están previstas. Y si lo hago de esta manera, enseguida piensas, oh, pero eso no puedo hacerlo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no puedes hacerlo ahora? Antes podías, porque cuando acababas de nacer, cuando eras un bebé pequeño, eras tan flexible que se te podía mover hacia cualquier parte. Podías meterte los dedos gordos del pie en la boca, por ejemplo, etcétera, etcétera. Conoces el dicho, úsalo o piérdelo. Eso cuenta para la fuerza, para las estabilidades en el cuerpo y para todo. Y eso también se aplica a la flexibilidad. Usa tus rangos de movimiento o piérdelos. Ahora entra en juego el concepto clave que es las acortaciones musculares. Si dejas de llevar a cabo esa actividad durante un tiempo bastante prolongado, toda la estructura involucrada se acostumbra completamente a no estar en uso. El problema de acostumbrarse ya lo hemos descrito antes. La tensión muscular se adapta a los ángulos correspondientes, al igual que las fascias y las cápsulas articulares. Y todo eso, el cuerpo lo aprende por sí mismo, dice, este ángulo ya no lo necesitamos. Tal vez tampoco este otro ángulo, así que a partir de aquí moverse se vuelve difícil. Esto se aplica a cualquier articulación, como el codo, que permiten una flexión y extensión completas o no. Si inmovilizas tu codo en una posición determinada durante 1, 2, 3 días, tal vez una semana, las personas que han tenido un yeso saben que después de eso, cada movimiento se vuelve difícil. Y es exactamente lo mismo, solo que con una intensidad un poco diferente. Eso significa que en cada articulación del cuerpo no se produce esta adaptación, ya que los ángulos de movimiento que utilizamos determinan cómo se adaptan las estructuras del cuerpo, ya que nuestra biología
está diseñada para usar todos los rangos de movimiento disponibles por naturaleza. Entonces, para que tenga sentido, los rangos de movimiento que nuestra anatomía permite deben utilizarse para mantener una función saludable, porque cuando no se utiliza, tenemos estos efectos de acortamiento y al mismo tiempo que estos acortamientos están presentes, aumenta la carga en articulaciones. Esto ocurre porque al realizar un movimiento, los músculos agonistas, los que generan la acción, se contraen y se acortan. Al mismo tiempo, los músculos antagonistas, los que se oponen al movimiento, deben relajarse y alargarse. Entonces la articulación se carga más. Cada articulación necesita una carga específica porque debe ser guiada. Entonces, el músculo antagonista siempre debe ofrecer cierta resistencia. Eso es fisiológico y lo establece nuestra biología. Pero si esto aumenta a nivel facial, lo cual no puede ser controlado directamente por el cerebro, entonces hay un desgaste significativo aquí, activándose como si fuera un freno de mano. Este es un ejemplo maravilloso que puedes usar para entenderlo. Imagina que tienes un motor con 100 caballos y accionas el freno de mano. Entonces, una parte de esos 100 caballos se quedará en la unión, es decir, se quedará en la rueda, ahí donde las pastillas del freno de mano se calientan. Y entonces la energía que se queda atrapada porque el músculo que debería ceder no es lo suficientemente flexible, ágil y suelto, resulta en el desgaste que sufrimos debido a eso. Y se hace más y más grande, cuanto menos está dispuesto a ceder el músculo que siempre debería ceder. Cuanto más inflexible se vuelve, peor es la situación. Y tenemos que entender estos procesos que tienen lugar en nuestro cuerpo, ya que la mayoría de la gente no lo sabe. Es por eso que es tan sumamente importante compartir este valioso video de conocimiento con los demás. Comparte este video y ayúdanos a difundir esta información importante, porque realmente las personas necesitan entender de verdad lo que está sucediendo dentro de su cuerpo. Y además, como si no fuera suficiente con lo que está pasando en tu cuerpo sin que lo sepas, hay otra cosa que es al menos igual de mala, o quizás incluso peor. Debes saber que el cartílago en tu articulación, que prácticamente cubre las áreas donde las superficies articulares se tocan, es decir, el cartílago articular. El cartílago articular debe ser nutrido de la misma manera que todos los demás tejidos de tu cuerpo. El cartílago no recibe suministro de sangre, solo muy al fondo, solo en las capas superiores. Ahí está blanco y no rojo. Eso es una señal. Se alimenta al ser presionado como una esponja. Luego, los residuos salen. Y luego, cuando se suelta, se vuelve a llenar con el líquido en la articulación, con el líquido sinovial, donde están todas las proteínas de los que se alimenta. Así se nutre el cartílago. O sea, debe ser comprimido y liberado varias veces. Eso sucede automáticamente con el movimiento. Pero ahora imagina, si la articulación de la cadera, lo que ocurre con muchas personas en la forma de vida actual, solo se mueve así y un poco así al caminar. O cuando realizamos actividades demasiado fáciles muy de vez en cuando, es obvio que tendremos fascias y músculos débiles y desnutridos. Entonces hay simplemente muy poco movimiento. Lo que está relacionado con esto, o más bien nos lleva a ello, es que las superficies de contacto del cartílago, si aquí está la cavidad, y ahora entra aquí la cabeza de la articulación, que normalmente van de aquí a aquí, se presionan completamente y después se libera. Si únicamente se mueve de aquí hasta aquí, entonces los bordes, las áreas de las manos, en este ejemplo ahora, ya no se presionan ni se sueltan. Eso significa que hay una hambruna para el cartílago. Allí en el centro, donde es tocado, se desgasta porque la presión es demasiado alta. Como había explicado antes, allí donde ya no es tocado, allí se degrada porque se muere de hambre. Eso significa que el cartílago no tiene ninguna oportunidad si no usamos completamente el ángulo de nuestras articulaciones. Para resumir de nuevo, no usar los ángulos lleva al acortamiento de las estructuras alrededor de la articulación y eso aumenta la presión en las superficies que se tocan, porque se va a utilizar el ángulo restante aquí. Y el segundo efecto es que ciertas áreas de cartílago ya no reciben nutrientes porque ya no se comprimen ni se alivian. Y aparte se le suma el dolor. Como quizás ya sepas de otros videos, debe considerarse de manera independiente de la artrosis u otros daños que se han producido.
El dolor está presente de forma natural al mismo tiempo, incluso mucho antes de que se lleguen a producir heridas o daños significativos en el área afectada. Espero que, si me has seguido hasta aquí, puedas entender que te pida que compartas este conocimiento con otros. Comparte este video con todas y todos tus amigos y familiares, para que todos se vuelvan sabios y sepan qué ocurre en su cuerpo. Siempre se trata de saber qué hacer para aprovechar todos los ángulos. Así es como funciona nuestra terapia del dolor. Hay que usar todos nuestros ángulos de movimiento siempre. Restaurar los ángulos. Lo que se ha quedado corto. Volver a darle longitud. Si aún no te has suscrito a nosotros, no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo ahora para que en el futuro tengas directamente más videos interesantes. Adiós, hasta la próxima.